Cuando vemos una nutricionista o un médico hablando en la tele diciendo que la dieta cetogénica es perjudicial para el hígado, es hasta preguntarse si realmente han estudiado fisiología estas personas. Residuos de, entre comillas, proteína, y podemos ver en estos huesos que los seres humanos estaban realmente alimentando de carne. Si le preguntas esto a un vegano, no será partidario de decir esto. No hay nada mágico con el ayuno intermitente, no hay nada mágico con la dieta vegana, no hay nada mágico con la dieta cetogénica. Lo que importa es el déficit calórico. No sé qué, claro, hermano, pero vamos a correr desde un punto de vista general, ¿ok? Las cosas para entender la filosofía. A una persona más sana, sobre todo los jóvenes, gente que hace deporte y que cuida su alimentación, no estoy diciendo solo a la gente que está haciendo dieta cetogénica, ¿vale? No tiene sentido. Pues se ha visto que tú podías contraer el COVID-19, tenerlo, lo pasas y ya está. Pero sí que es verdad que yo desde los pasados a lo mejor 7 años no he visto ni a un médico. No me he enfermado, y a lo mejor si me he enfermado ha sido, hostias, me duele la cabeza, pues porque a lo mejor me he tomado 3 copas de vino, o me vomito porque he tomado demasiado mierda o me he emborrachado o algo así. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te vamos a enseñar consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Sergio Cruz. Yo soy Quique Carmona. Y el invitado que ya se está riendo por la introducción que acabamos de hacer es un pedazo de crack, Phil Hugo, que tuvimos el placer de conocerle hace también unos meses en una charla que dio en el INEF. Y bueno, Phil, muchísimas gracias por estar aquí. Phil es farmacéutico, y tiene un montón de historias más en el proceso, estaría ahí en un montón de proyectos. Y bueno, qué mejor él que para presentarse. Yo soy Phil Hugo y antes de presentarme, como lo hice en la charla en el INEF, que tengo que daros las gracias simplemente por el contenido que estáis compartiendo en redes, porque, vamos, le estáis dando un montón de tiempo, de trabajo y sobre todo de paciencia, así que muchísimas gracias por todo lo que estáis aportando y por invitarme a vuestro podcast y también por haber organizado esta charla en el INEF, porque sinceramente ha sido para mí un honor poder compartir esta historia desde los pasados 10 años que me ha pasado y sinceramente sois 2 cracks y sé que vuestro podcast, vamos, lo va a petar sí o sí, así que podéis contar conmigo para cualquier cosa. Yo soy Phil Hugo, farmacéutico y entrenador personal, me he graduado en farmacia en 2016 en la Universidad Complutense de Madrid y luego después me fui por la rama de los negocios. Durante un año estudié un MBA en la Universidad CEU San Pablo y tenía este aspecto un poco internacional. Yo nací en Francia en 1991 y bueno, siempre estuve hablando más o menos oscilando entre estos 2 idiomas, español, francés. He viajado un poco toda mi vida por Inglaterra, por Alemania y en 2017 decidí irme a Estados Unidos. En 2017 me fui a estudiar la Universidad de Berkeley, marketing y emprendimiento, y después de este año de estudio empecé a trabajar. Me fui a una corporación de gimnasio que se llama LA Fitness y empecé a trabajar de manager de entrenadores personales. Ahí me saqué, bueno, pues una certificación de entrenador personal y durante un año estaba a las riendas del gimnasio de San Francisco, de City Sports Club, que es LA Fitness San Francisco. Y luego me volví a Madrid en octubre de 2019 y desde entonces pues compartiendo en Instagram sobre mi historia y sobre todo en dieta cetogénica, ayuno intermitente y ayudando pues a un montón de personas con estos protocolos alimenticios. Qué bueno, Phil. Pues bueno, precisamente nos vamos a centrar en esas 2 cositas que has comentado, en concreto más en la dieta cetogénica, ¿no? Que sabemos que hoy en día cada vez está cogiendo más, se le da más repercusión, se está hablando más sobre ello, hay más gente que la realiza, pero bueno, también sabemos que hay ciertos mitos, ciertas creencias acerca de ella y que, bueno, hay que saber hacerla bien, ¿no? Entonces, qué mejor que tú para que nos cuentes un montón sobre ello, que divulgas un montón en tus redes sociales. Y bueno, la pregunta más básica y general, para quien no conozca mucho qué es la dieta cetogénica, pues eso, ¿qué es la dieta cetogénica y para qué la recomendarías?
Ajá. Me gusta definir este tipo de nutrición cada vez lo mismo. Me gusta definir la nutrición de esta manera. Cuando tú estás comiendo, estás ingiriendo tres tipos de macronutrientes. Número uno, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Oscilando entre estas fuentes vas a producir algo en tu cuerpo diferente. Entonces, la dieta cetogénica, muy sencillamente, haciendo reduccionismo, es quitar una de estas tres patas, que son los carbohidratos, las patatas, el pan, las frutas, todos los alimentos azucarados y todos los alimentos con muchos carbohidratos. Quitando esta pata, te quedan dos otras patas, las proteínas y las grasas. En este tipo de alimentación, si estás quitando un macronutriente, si no estás aumentando las calorías de las dos otras fuentes, estás quitando un montón de calorías. Entonces, la idea de la dieta cetogénica es, al principio, aumentar las calorías que has quitado de los carbohidratos a partir de las grasas. Entonces, mayoritariamente te quedas con dos otros macronutrientes, que son las grasas, entre el 60 y el 70% de tus calorías, y las proteínas entre el 20 y el 25%. Y los demás 5 o 10% que quedan son de carbohidratos provenientes de verduras y de fibra. Con este tipo de alimentación generas un entorno hormonal y metabólico que va a consistir en poner tu cuerpo en estado de cetosis, es decir, elevar la producción de cuerpos cetónicos para que estos cuerpos cetónicos, el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato, se eleven a una concentración en sangre mayor a 0,5-0,6 milimoles por litro. Una dieta cetogénica te va a permitir llegar a este estado. Entonces, quitamos los carbohidratos y jugando con las proteínas, las grasas y verduras, podemos llegar a este estado. Esto, sencillamente, en 60 segundos, 1 minuto 30, sería la definición fácil de la dieta cetogénica. Qué pasada. La verdad es que lo has sintetizado todo súper bien. Y a mí me gustaría saber, Phil, ¿por qué crees que ha empezado a tener más repercusión un poco esta dieta, ¿no? También qué sentido evolutivo tiene y para qué personas podría ser aconsejable, ¿no? Uh-huh. De un punto de vista evolutivo, hay que volver a pensar cómo se han ido nutriendo los seres humanos desde los pasados 7-8 millones de años. Hay mucha controversia en la idea de la evolución del ser humano, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Pero si lo volvemos un poco a pensar y si vamos a los fósiles y si estamos haciendo análisis de huesos, podemos ver que en estos huesos hay trazas de nitrógeno, hay trazas de residuos de, entre comillas, proteína, y podemos ver en estos huesos que los seres humanos se estaban realmente alimentando de carne. Si le preguntas esto a un vegano, no será partidario de decir esto, pero si tú vas a los huesos, hace ya 2,8 millones de años, cuando ya nació Homo habilis, ya podía ver que los seres humanos se estaban nutriendo realmente de carne. Entonces, cuando tú piensas esto, dices, vale, si el ser humano se estaba nutriendo de carne, ¿qué estaba haciendo el resto del día? Si no había nevera, si no había supermercados, si no había alimentación o alimentos ya listas, preparadas en casa, lo que tenían que hacer era levantarse, ir a cazar, normalmente en ayunas, matar un animal, poner el animal en los hombros o en la espalda, volver a cortar el animal. Cuando ya salió el fuego, pues cocinamos un poco el animal y lo comemos, ¿no? ¿Qué es esto? Comer la grasa, comer los órganos, comer las proteínas. Volvemos a lo de siempre. Carbohidratos, hasta ahora ya aún no veo muchas trazas de carbohidratos, de pan, de pasta en la época. Con lo cual, ya desde un punto de vista ancestral, si nos basamos en esta hipótesis, pues los seres humanos sí que se podían nutrir de carne y de grasa. Cuando tú haces deportes en ayunas o pasas 2-3 días sin comida, vas a cazar un animal, lo llevas, lo cocinas y te ingieres solo la proteína y la grasa, tu cuerpo va a estar en cetosis sí o sí. Ojito, no estoy diciendo que los
seres humanos no estaban comiendo ni frutas, ni tubérculo y tal. Por supuesto, en el camino, si había más frutas, iban a comerse las frutas. Pero pensamos en el invierno. En el invierno no estoy seguro que haya muchas frutas, con lo cual la cetosis era un estado en el que el ser humano podía vivir durante mucho tiempo, todas las estaciones del año, porque era un estado donde los músculos se veían protegidos y un estado en el que podían moverse sin necesitar carbohidratos. El ser humano, pues por pura fisiología, tiene como dos tanques de energía. Un tanque de carbohidratos, que es el glucógeno muscular, glucógeno hepático, o el glucógeno que hay en la sangre, el glucógeno sanguíneo, el glucógeno que hay en una parte en el riñón, y también el tanque de las grasas, que representa entre 40.000 y 45.000 calorías dependiendo de los seres humanos. Cuando tú al cuerpo le enseñas a usar este tanque de las grasas, que representa muchísimo más calorías que el tanque del glucógeno, pues al cuerpo le puedes dejar en ayunas un montón de tiempo y le puedes dejar sin carbohidratos un montón de tiempo, ya que va a desarrollar un pool de hormonas que sin la necesidad de carbohidratos va a poder utilizar todo este tanque de energía proveniente de sus propias grasas. Con lo cual, desde un punto de vista evolutivo, la cetosis y la dieta cetogénica tiene todo su sentido. Por eso yo defiendo la dieta cetogénica como un estado o como un modo de nutrición ancestral, porque permitía el estado de cetosis generado por la dieta cetogénica, permitía a los seres humanos de cazar, de estar en ayunas y de no depender de una fuente específica de macronutrientes. Entonces yo lo veo como un estado ancestral. Y si tú ves la fisiología, las cetonas se usan perfectamente por el cuerpo humano. Nuestro cerebro usa perfectamente los cuerpos cetónicos. Y cuando tú tienes niveles muy bajos de glucosa, llegando incluso a 50 o 60 miligramos por decilitro de glucosa, tú no te mueres. ¿Por qué? Porque tienes cuerpos cetónicos y puedes usar los cuerpos cetónicos para contrarrestar o compensar toda la hipoglucemia que estás viviendo. Con lo cual, los cuerpos cetónicos son una molécula que han sido desarrollados por el ser humano para todos los tipos de estado de alerta o todos los momentos en el que no había comida. Conclusión, sí que veo la dieta cetogénica no como una moda, sino simplemente como una dieta ancestral que el ser humano ha sabido usar a lo largo de los tiempos. ¿Por qué ahora tenemos como miedo de esta dieta cetogénica o por qué tenemos ahora miedo del estado de cetosis? Bueno, pues número uno, podemos también ver la influencia de los medios hablando sobre la dieta cetogénica. Cuando vemos una nutricionista o un médico hablando en la tele diciendo que la dieta cetogénica es perjudicial para el hígado, es hasta preguntarse si realmente han estudiado fisiología estas personas. Ya que si lo comparamos con todo lo que acabo de decir, no tiene mucho sentido. Entonces, desde este punto de vista, la gente suele tener como miedo a este tipo de alimentación, pero tienen que darse cuenta que desde un punto de vista ancestral es lo que hemos estado haciendo durante millones y millones de años, ¿vale? Ahora, contestando a tu pregunta, ¿quién puede usar la dieta cetogénica? Pregunta muy general, pero si nos referimos al argumento que acabo de decir desde un punto de vista ancestral, yo diría absolutamente todo el mundo. Todo el mundo puede hacer la dieta cetogénica. Algunas personas con ciertas patologías, como por ejemplo personas que no pueden digerir las grasas o por ejemplo personas con genes específicos que no pueden tolerar específicamente algún tipo de grasa o gente, por ejemplo, con hipoglucemias severas que tienen dificultad para mejorar su glucemia, pues en este tipo de personas sí que no recomendaría la dieta cetogénica porque sí que es verdad que hay casos en los que no se podría usar, pero son casos muy específicos, son casos en el que la genética entra en juego y no lo recomendaría, pero si no, cualquier persona en este planeta podría usar la dieta cetogénica. Gente, no voy a echar la chapa, que sé que tenéis más dudas, pero gente incluso con hipotiroidismo, gente incluso con fatiga adrenal, mucha gente me dice no se puede usar porque bajar los carbohidratos podía
pues, empeorar el estado tiroideo. Todo esto se discute, todo esto se habla y no hay una regla general, no hay una correlación entre el estado de la tiroides y quitar carbohidratos de una dieta. Es más relacionado con la cantidad de energía que vas a ingerir que con la cantidad de carbohidratos que vas a ingerir. Con lo cual, yo diría todo el mundo, salvo algunas personas con algunas deficiencias genéticas o casos específicos, pero en general todo el mundo la puede probar. Por ejemplo, alguna persona que no tenga vesícula, por ejemplo, podría ser un caso en el cual... Excelente duda. Tengo clientes sin vesícula biliar que hacen dieta cetogénica y esto lo explico por qué. Cuando me estás preguntando esto, Sergio, la gente que nos está escuchando, para ubicarles un poco, la vesícula biliar permite digerir las grasas o está involucrada en la digestión de las grasas. Entonces, nos podríamos preguntar si una persona sin vesícula biliar podría digerir las grasas, porque en dieta cetogénica sí que estamos metiendo una cantidad bastante alta de grasas. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar sigue siendo un órgano de reserva de sales biliares, pero estas sales se producen en el hígado. Entonces, cuando las grasas llegan en tu intestino, tu hígado secreta estas sales, secreta esto, entonces secreta, llega al intestino y entonces puedes tú digerir las grasas realmente sin problema. La vesícula es simplemente una bolsa que aguanta ahí pues, lo que permite digerir las grasas, pero sin vesícula puedes hacer dieta cetogénica. Y tengo clientes que no tienen vesícula, no tengo 50.000, pero sí que están haciendo dieta cetogénica sin vesícula biliar. Interesante. Vale, Phil, has hablado sobre que tiene una evidencia, a ver, tiene una coherencia evolutiva, ¿no? Porque se hacía en el pasado y sabemos que, pues, los ancestros paleolíticos era principalmente de lo que se alimentaba era de carne, ¿no? Y también tiene evidencia científica a día de hoy, pero claro, no podemos decir que la dieta cetogénica es buena o mala, sino también depende, ¿no? Depende si la haces bien o la haces mal. Igual que le decimos, la dieta vegetariana es buena, digo, bueno, es buena si te alimentas principalmente a base de verduras y frutas. Si realmente estás tomando productos veganos o vegetarianos, que son Doritos vegetarianos, Donut vegetarianos, pues obviamente es una dieta deficiente. Entonces, mira, es una pregunta que teníamos para más adelante, pero coméntanos tú, ¿cómo se debería empezar una persona a iniciar una dieta cetogénica y cuáles son los errores frecuentes? Ok. Muchas personas que empiezan, muchas gracias por la pregunta, buenísima, porque muchas personas que empiezan una dieta cetogénica, al quitar los carbohidratos, quitan calorías, porque dicen la típica infografía, ¿no?, que ves ahí en redes, no hay nada mágico con el ayuno intermitente, no hay nada mágico con la dieta vegana, no hay nada mágico con la dieta cetogénica, lo que importa es el déficit calórico. Bueno, esto ya no estamos en los años 2016 o 2017, vamos a un poco abrir la mente y entender que no solo son calorías, sino que también son hormonas, son xenohormesis, hormesis del entorno. Entonces, todo esto no solo son calorías. Pero sí que es verdad, cuando tú empiezas una dieta cetogénica, lo que está pasando es que quitas calorías de carbohidratos, o sea, siguen siendo calorías, sigue siendo una energía que tú vas quitando, porque desde el momento que donde tú quitas helados, frutas, pasta, patata, pan, estás quitando un montón de energía. Entonces, el error de muchas personas es no sustituir estas calorías con grasas. Y con grasas no hablo de coger peanut butter o aceite de girasol, hablo de la grasa animal de alta calidad, hablo de grasa de aguacate, a grasa de aceite de oliva, de aceite de macadamia, de nueces de pecan, de nueces de Brasil, aceite de alta calidad, monoinsaturada, poliinsaturada y saturada, como el aceite de coco o el aceite MCT o simplemente la grasa animal, sobre todo la grasa de buey o de vaca, ¿no? De pasto sobre todo. Entonces, si tú no sustituyes esta energía que pierdes de los carbohidratos por grasa y por proteínas, pues claro que vas a meter en tu cuerpo un déficit calórico. Y este déficit calórico al principio pues funciona, vas a perder grasa. Y por eso hay tantas infografías en la web que dicen que no hay nada mágico, que estás quitando caloría, por eso pierdes grasa. Pero entonces nos vamos a ubicar y a explicarnos cómo
es posible que en una dieta a igualdad de caloría, que es una dieta cetogénica, comparando con una dieta que lleva más carbohidratos, los individuos han llegado a perder más tejido adiposo que en el grupo que llevaba más carbohidratos en la dieta. Esto es simplemente debido a que cuando tú estás bajando los niveles de insulina de la dieta, gracias a la disminución de la ingesta de carbohidratos, tu insulina se queda quieta y todo el pool de enzimas y de hormonas involucradas en la oxidación de grasa, pues tienden a aumentar. Además, uno de los efectos de la dieta cetogénica es aumentar vías de producción de proteínas antioxidantes, como es, por ejemplo, la vía de las sirtuinas, que son vías involucradas en vías de longevidad. Entonces, todo este entorno que crea la dieta cetogénica va a permitir al individuo, sin generar forzosamente un déficit calórico, aumentar la oxidación de sus propias grasas. Sí. Me gustaría que comentases también, porque claro, cuando bajas carbohidratos aumenta bastante las proteínas, sobre todo proteínas de calidad, ¿no? Coméntanos también un poquito sobre, porque normalmente la gente cuando hace una dieta low carb y una cetogénica, que bueno, también me gustaría comentarse un poco si realmente es necesario para la gran mayoría de las personas hacer una dieta cetogénica que es mucho más restrictiva, ¿no? Porque no puedes consumir casi ningún tipo de carbohidrato. Y también comentases un poco las dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué normalmente la gente que hace una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos tiende a bajar de peso, a perder grasa? Y bueno, también comentes un poquito ahí el nivel saciante, ¿no? La propiedad saciante de las proteínas. Sí. Pues lo importante entonces, los errores, para justo acabar la pregunta que me habías hecho antes, es no bajar de calorías. Es decir, no empezar la dieta diciendo me quito los carbs y no los sustituyo, porque no vas a tener realmente, no vas a poder dar un criterio si la dieta cetogénica es para ti o si es el déficit calórico que te ha ayudado a perder grasa, sino que quédate en las mismas calorías, quédate en la misma cantidad de energía y ve por ti mismo si vas a perder grasa, sí o no. Luego después, cuando una persona pues empieza una dieta cetogénica, sí que lo importante es también ver el tema de las proteínas. ¿Por qué? Porque una dieta cetogénica normal hay varios tipos de dieta cetogénica. En una dieta cetogénica estándar, básica, solemos empezar a 15%, 20% de proteínas en la dieta. 20% de proteínas en la dieta con 70% de grasa es muy poco, sobre todo si entrenas, porque si tú comes 2.000 kilocalorías, la cantidad de proteínas al final, un 20%, rondará los 80, 90, 100, dependiendo del peso, ¿no? Gramos en total. Esto es muy, muy poco. Es muy poco para una persona que entrena en el gimnasio, como sois vosotros dos, o una persona como yo, que sale a correr por la mañana, que entrena 2 horas en el gimnasio por la tarde, y esto es muy poco. Entonces, se han hecho variedades de la dieta cetogénica consistente en aumentar la cantidad de proteína y bajar la cantidad de grasa. En vez de estar con un porcentaje de proteína en torno a los 20%, estaríamos subiendo la cantidad de proteínas a un 30, incluso 35%, yendo hasta bajar hasta el 60, 55% de grasa. Y esto es importantísimo hacerlo porque muchas personas piensan que la elevación de la ingesta de proteína en una dieta cetogénica podría hacerles salir del estado de cetosis, que vuelvo a definir, que se define como tener niveles de beta-hidroxibutirato por encima de 0,5 milimol por litro en sangre. Cuando una persona está cetoadaptada, y defino por cetoadaptación el fenómeno por el cual el cuerpo puede producir cuerpos cetónicos por sí solo y volver al estado de cetosis después de una carga de carbohidratos en 24 o 36 horas, en este estado se ha visto que personas con una alta ingesta de proteínas entre el 30 y el 35% podían quedarse en cetosis, en estado de cetosis, a pesar de que la proteína aumenta la vía de la gluconeogénesis, que es la vía por la cual el cuerpo puede producir glucosa a partir de leucina, de glicerol y de lactato. Entonces, sin meter mucha chapa y sin ir en términos muy, muy bioquímicos, cuando tú eres deportista y si quieres hacer dieta cetogénica, puedes elevar la cantidad de proteínas sin ningún problema
y bajar las grasas si no quieres subir muy alto en términos de calorías. Y un montón de mis clientes que son triatletas, que hacen mucho deporte o incluso pesa, suelo elevar el porcentaje de proteínas porque de tal manera pueden sintetizar glucógeno muscular a partir del exceso de proteína de la dieta. Cuando les doy leucina, cuando les doy más proteínas o cuando les aumento la cantidad de cualquier carne, gracias a este exceso de aminoácido que tienen en la dieta, el cuerpo va a volver a sintetizar glucosa y esta glucosa va a servir a la resíntesis de glucógeno muscular. Y os estoy hablando de todo esto sin el aporte de carbohidratos, ni de miel, ni de patata, ni de pasta, ni de nada. Todo esto ya supongo que será una pregunta más adelante en el podcast, pero sí que se podría usar también en fases avanzadas y en deportistas carbohidratos en dieta cetogénica. Qué pasada, o sea, qué pasada. Estamos viendo cómo incluso sin tomar carbohidratos, por ese exceso de proteico, al final el cuerpo puede estar como usando glucosa en parte, ¿no? Efectivamente, sí. En algunos periodos, o sea, en algunos momentos del día, sería estratégico saber dar al cuerpo exceso de esta proteína para volver a sintetizar el glucógeno muscular que has podido perder en entrenamientos en VO2 max más alta que 80% o en entrenamiento de muy alta intensidad o con cortos descansos, porque ya sabemos que en entrenamiento de alta intensidad o con pesas, como es el culturismo, como es el CrossFit, tenemos un rango de actividad de alta intensidad en el que el cuerpo sí o sí va a usar glucógeno muscular. Y entonces, en este sentido, sí que tendrían cabida la ingesta de carbohidratos durante un entrenamiento, post-entrenamiento o pre-entrenamiento en una dieta cetogénica. Por eso hay muchos dogmáticos en la red, en las redes sociales o en Instagram o lo que sea, que critican a los cetogénicos, diciendo que somos unos dogmáticos, diciendo que somos anti-carbs, pero la respuesta es que no. La respuesta es que a todas estas personas que dicen esto, es simplemente un argumento contra nosotros para defenderse, pero que no tiene sentido. Porque yo a todos mis atletas tienen carbs intraentrenamiento o incluso algunos post-entrenamiento e incluso algunos van 2 veces al sushi a la semana y están en cetosis todo el día. Entonces, es saber jugar sobre este estado de cetosis, carga de carbohidratos, para llegar a esta flexibilidad metabólica, ¿vale? Qué bueno, Phil. Y otra cosita que te quería preguntar, como hemos comentado al principio, yéndonos ya también un poco a eso, el pasado evolutivo, dependería, supongo, ya no solo de la época del año, ¿no? Has comentado también en invierno, obviamente, ahí había que tirar más sí o sí de la carne, porque no puede el tema de obtener frutos y otros carbohidratos, pues es mucho más complicado, ¿no? Pero también entiendo que dependería mucho de la zona del planeta, tal. Entonces, claro, la gente se estará preguntando, vale, Phil, pero ¿esto lo puedo hacer todo el año o es interesante hacerlo en una etapa concreta que tenga más sentido evolutivo? No sé, por ese lado, ¿qué nos podrías aclarar? Sí, sí, excelente duda. Puedes hacer dieta cetogénica todo el año, no hay absolutamente ningún problema, pero yo no soy partidario de estar en cetosis todo el año. Explico por qué. Pienso que desde un punto de vista evolutivo no tiene sentido estar en cetosis todo el año. ¿Por qué? Porque en verano, porque en primavera empiezan a salir frutas, empiezan a salir frutos rojos, empiezan a salir un montón de cosas más disponibles que en invierno. Entonces, no pienso que el ser humano decía, quiero quedarme en cetosis, solo voy a continuar a comer carne y grasa del animal. Y la gente que dice esto es que no tiene ni puta idea de teoría de la evolución. Entonces, soy partidario cuando llega el verano, la primavera, o días en el que hace más sol y que la temperatura corporal exterior se eleva, volver a incorporar carbohidratos en la dieta. Entonces, estoy hablando ahora de periodos, de estaciones. Yo veo en verano y en primavera la ingesta de carbohidratos por la noche lógica, incluso en una persona que quiere seguir con dieta cetogénica. Si tú durante todo el día omites la ingesta de carbohidratos a mediodía, a la merienda,
y te quieres meter por la noche un plato de boniato, más frutas, de postre, y a la noche ingerir entre 100 y 150 gramos de carbohidratos netos totales, le veo sentido. Cuando hace más sol, cuando estamos en verano o en primavera, que estamos más fuera, más tiempo expuesto al sol, cuando nuestra temperatura corporal se eleva, tenemos más movimiento. Al estar más en movimiento, nuestra sensibilidad a la insulina en el tejido muscular aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que es el momento perfecto y las estaciones perfectas para aumentar la cantidad de carbohidratos, ya que nuestro cuerpo va a metabolizar estos carbohidratos de una manera espectacular. En cambio, si tú estás en casa, en invierno, hace frío, no te mueves, estás estresado, no quieres salir fuera porque llueve o nieve y estás cerca del fuego ahí dentro de tu casa, no le veo sentido meterse un plato de pasta carbonara o frutas o helados sentado en el sofá si no te has movido desde los pasados 4 horas y si no te vas a mover durante 2 días porque hay una tormenta fuera. Entonces, en invierno y en otoño sí que le veo sentido quedarse en cetosis y tirar muchísimo más de carne y de grasa. Y desde un punto de vista evolutivo tienes todo el sentido, porque en la época, cuando hacía frío, pues pocas frutas veía, tú puedes ver en el bosque o en la naturaleza, porque se ve que las frutas suelen salir en primavera o en verano, pero pocas en otoño. Sí que hay frutas y algunas excepciones que sé que habrá un hater por ahí en comentario que dirá, sí, es que hay frutas en otoño y los higos o no sé qué. Claro, hermano, pero vamos a correr desde un punto de vista general, ¿ok? Las cosas para entender la filosofía. Cuando tú aumentas tu movimiento, aumentas tus pasos en el día, te expones más al sol, estás más relajado, duermes mejor, es el momento donde tienes que meter carbohidratos. Si estás en una fase de tu vida con poco sueño, calidad de sueño fatal, estás estresado, hace frío, haces menos deporte, ponte en cetosis para beneficiar de todos los beneficios de la dieta cetogénica desde un punto de vista metabólico, pero también para tu apetito, ya que la dieta cetogénica suele cortar el apetito, suele disminuir los niveles de ¿Por insulina. qué? Entonces, aprovecha de esto, ¿no? ¿Por qué disminuye el apetito, Phil? Excelente duda. Entonces, la dieta cetogénica, tengo 2 explicaciones por esto. Número 1 es al no aumentar o al no tocar muchas veces la insulina durante el día, Vale, mira, fisiolo me gustaría que tocases el tema de la insulina porque es algo que muchas sí, veces mencionamos, pero creo que la gente no llega a entender qué es eso de la ok, resistencia a la insulina y por qué ayuda a bajarla. ok, muy bien. Antes de explicar entonces esto, voy a dar un pequeño cursillo de insulina. La insulina es una hormona que nuestro páncreas secreta cuando detecta alimento en nuestro cuerpo. Y he dicho alimento, no he dicho azúcar ni carbohidratos, alimentos. Con cualquier tipo de alimentos, la insulina se eleva. Ahora, si tú le metes carbohidratos o azúcares, la insulina se elevará más o menos. Si tú le metes proteínas o grasa, la insulina se elevará más o menos. Pero desde un punto de vista general, las grasas elevan la insulina un poco. Lo voy a explicar muy fácil, ¿eh? Proteínas un poquito más y carbohidratos todavía un poquito más. Y azúcares ya estaríamos al pico de la montaña. ¿Por qué se secreta esta insulina? Esta insulina tiene como misión coger la glucosa que está en nuestros vasos sanguíneos y hacerla entrar en nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque el organismo es muy inteligente. Estamos en un rango de glucosa sanos entre 80 y 105, 110 y el objetivo es que nos quedemos entre el 85 y el 95. Cada vez que tú tienes un pico de insulina, un pico de glucosa y un pico de glucosa elevado, la insulina sale para coger esta glucosa y hacer volver esta glicemia, esta concentración de glucosa en sangre dentro del rango. Si tú tienes una hipoglucemia, no es la insulina que entra en juego, sino el glucagón, ¿vale? Para simplificar, para volver a sintetizar glucosa y que la concentración de glucosa vuelva a lo normal. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es
el fenómeno por el cual el organismo ya no sabe detectar la insulina en sangre. Es decir, que la insulina ha estado haciendo tanta acción, en los tejidos que los órganos ya no saben lo que está pasando y entonces ya no tiene acción en los tejidos y la glucosa, en vez de entrar en los tejidos, se queda en la sangre. Y entramos en un estado que es la prediabetes, que al haber tanta glucosa en los vasos capilares, en los vasos sanguíneos, pues entonces crea inflamación y al crear inflamación se oxidan un montón de tejidos, un montón de moléculas, como por ejemplo es el LDL colesterol, que al estar oxidado por grandes concentraciones de insulina y de glucosa, pues da placas de ateroma. Esto ya vamos un poco a fisiopatología, pero en este caso la resistencia a la insulina es eso, exceso de insulina debido a un exceso de carbohidratos o una falta de deporte o una mala calidad de sueño o fumar demasiado o una falta de calidad y de higiene de vida que provoca que hace que la insulina ya no tiene efecto en los tejidos. Entonces, cuando en tema de insulina, de apetito, para volver a la respuesta de antes, ¿por qué la dieta cetogénica podría disminuir el apetito? Hay un montón de teorías sobre esto, un montón de estudios y de evidencia científica, todavía está en investigación, pero yo daría 3 factores. Número 1 es porque en dieta cetogénica no estamos jugando con la insulina, no estamos elevando mucho la insulina al ingerir los alimentos. ¿Por qué? Pues porque estamos mayoritariamente tomando grasas, proteínas y vegetales. Al no ingerir mucha glucosa, la insulina no se va a elevar mucho. El pico de insulina post-ingesta no va a elevarse mucho. Conclusión, al no hacer variar la insulina, pues no vamos a tener una hipoglucemia reactiva después de la ingesta. Conclusión, el cerebro, al no ver esta glicemia variar mucho, no te va a mandar la orden de volver a comer en 3, 4 o 5 horas. Esto es la hipótesis número 1. Que eso es lo opuesto de lo que le pasa a la gente que está todo el día consumiendo carbohidratos refinados, que le da el picazo de la glucosa, baja Eso es. Y ya quiere estar comiendo de nuevo. Okay. Efectivamente. Según la explicación, se ha visto en evidencias en la evidencia científica, que el beta-hidroxibutirato podría disminuir los niveles de una hormona del apetito que es la grelina. La grelina, cuando está en concentraciones altas, se ha visto que disminuye, aumenta el apetito. Entonces, cuando tú tienes grelina aumentada, pues tiendes a comer más. Entonces, se ha visto que altas concentraciones de beta-hidroxibutirato disminuía esta concentración de grelina. Hipótesis número 3 es el impacto del beta-hidroxibutirato intestinal en la flora intestinal. Se ha visto que una dieta cetogénica podría llegar a hacer cambiar poblaciones de bacterias en el intestino por el simple hecho de aportar beta-hidroxibutirato en el intestino y además de aportar butirato en el intestino. El butirato es un tipo de ácido graso que se forma a partir o de la fibra, que son de las verduras, o de la propia carne, a partir de pequeños ácidos grasos de la carne. Y se ha visto que el beta-hidroxibutirato y que el butirato tenía un impacto directo sobre algunas poblaciones bacterianas del intestino. Estas poblaciones bacterianas tienen un impacto directo sobre la síntesis de neurotransmisores como son la serotonina, como es la dopamina y en otras hormonas del apetito. Al cambiar esta flora intestinal, al cambiar este impacto sobre algunas bacterias, pues podría tener un impacto sobre el apetito. Serían las 3 razones: insulina, grelina, flora intestinal. Okay. Bueno, podríamos decir que por eso, al final, al saciarte más la dieta cetogénica, yo incluiría también ahí la dieta baja en carbohidratos, pues
al saciarte más vas a tener menos hambre y por lo tanto vas a tender a comer menos, ¿vale? Pero ahí existiría igualmente el déficit calórico. Lo que pasa es que muchas veces repetimos como papagayos déficit calórico, pero también hay que explicar cómo conseguirlo y cómo hacerlo sostenible. Y vemos como la dieta cetogénica, obviamente basado, Phil, ¿no?, en comida real, en alimentos que no sean ultraprocesados, pues te puede Ajá. ayudar bastante en ese objetivo. Y luego yo también aquí, Efectivamente, sí. y yo también aquí añadir, o sea, puede que haya gente que nos esté escuchando y diciendo, pues es que bueno, a mí me gusta comer más patatas, comer más legumbres, comer tal, y puede decir, vale, yo efectivamente estoy de acuerdo, pero sin duda alguna, y por ese pasado evolutivo que hemos comentado antes, también un poco porque muchas veces el contexto nuestro no nos invita desde luego a movernos tanto como se movían nuestros ancestros, creo que es muy interesante. No sé si hasta llegar a dieta cetogénica, si alguien no quiere hacerlo, pues que no lo haga, pero sí, desde luego, disminuir el consumo de carbohidratos, incluso si se trata de comida real, porque también sabemos y en esta vez si nos puedes también dar alguna pildorita más, Phil, sobre cómo tenemos a nuestro cuerpo acostumbrado a obtener carbohidrato en cualquier momento, a elevar esa glucosa en sangre rápidamente y sabemos que la vía metabólica de las grasas la tenemos un poco inutilizada, ¿no? Incluso gente que coma comida real. Y también conocemos que esta vía de las grasas, esto sobre todo en esta cuarentena con el tema del coronavirus y tal, tiene mucho que ver también a la hora de sistema inmune, ¿no? No sé qué nos puedes aportar por ahí también, por qué sería tan interesante el aumentar este consumo de grasas y disminuir el hidratos de carbono, el ayuno intermitente y tal, para mejorar, ¿no?, esta vía metabólica del uso de grasas para también reforzar nuestro sistema inmune. Se ha relacionado, efectivamente, Sergio, se ha relacionado Sobre todo con la respuesta antivírica. Es lo que quería. Eso es, se ha visto con el COVID-19 la gran relación entre nuestro estado metabólico y las personas que podían contraer el COVID-19. Entonces, a una persona más sana, sobre todo los jóvenes, gente que hace deporte y que cuida su alimentación, no estoy diciendo solo a gente que está haciendo dieta cetogénica, ¿vale? No tiene sentido, pues se ha visto que tú podías contraer el COVID-19, tenerlo, lo pasas y ya está. Y hay una correlación entre tu estado metabólico, entre tu salud en general y tu sistema inmune. No estoy diciendo que comiendo carbs empeora tu sistema inmune, no estoy diciendo esto, pero se ha visto una relación directa entre picos de insulina y sistema inmune. La insulina afecta directamente la producción de de células inflamatorias, de células del sistema inmune. Entonces, se ha visto que al disminuir la ingesta de carbohidratos y sobre todo de azúcares, pues podíamos tener una mejora del sistema inmune. No voy a entrar ahora en psiconeuroinmunología porque son temas muy, pero muy, muy interesantes, pero bastante complejo. Pero cuando tú disminuyes tu aporte de carbohidratos y sobre todo de azúcares, estás activando por otro lado un montón de vías que van a proteger y van a hacer tu cuerpo sintetizar todos estos macrófagos, todos estos linfocitos, todos estos leucocitos. Es muy difícil de explicar, no quiero meter mucha chapa aquí, pero que sepáis que hay una relación entre la ingesta de azúcar y tu salud del sistema inmunitario. Entonces, para una píldora, menos azúcar ingeridos, ¿vale? Mejor será vuestro sistema inmune. Para dar una anécdota, porque yo no soy evidencia científica, soy un chico normal, no estoy diciendo que la dieta cetogénica me está sanando, no estoy diciendo esto porque no solo es la nutrición, hermanos, es también el entrenamiento, la calidad de sueño, tu tiempo de exposición al sol, cómo estás jugando con todos los factores prohorméticos como es la sauna, la exposición al frío, la toma de antioxidante tipo resveratrol, etcétera, etcétera. Todo esto entra, o sea, no es solo la nutrición, es todo esto, ¿vale? Eso es. Es multifactorial, ¿vale? No es, ¿vale? Que estemos de acuerdo, pero sí que es verdad que yo desde los pasados a lo mejor 7 años no he visto ni a un médico, no me he enfermado y a lo mejor si me he enfermado ha sido, hostias, me duele la cabeza, pues porque a lo mejor me he tomado 3 copas de vino o me vomito porque he tomado demasiado mierda o me he emborrachado o algo así, ¿sabes? Mira, tocando esto, sí. Phil, perdona que te interrumpa, y en 2 o 3 minutos para ahora luego pasar a preguntas finales,
cuéntanos tu caso de salud y cómo afectó la dieta cetogénica y la dieta cetogénica, sobre todo, en qué casos especiales de alguna patología podría ser especialmente útil. Vale, ok. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el mío, como la Tu uso yo? experiencia, pues Ujú. me parece que tú tenías una situación de salud, que tú llegaste a tener epilepsia, si no me equivoco. Eso es, sí, sí. Comenta Kike ha visto mi charla. eso es, tu caso Claro. y también, en otro caso que pueda ser interesante, la dieta cetogénica, que sepas a nivel de evidencia científica, muy resumido, ¿vale? En 2 o 3 minutitos, que puede comentar tu caso Sí, y algún otro muy caso. resumido. Si la dieta cetogénica ha demostrado evidencia clara en ya decenas de estudios, es con epilepsia. Epilepsia, autismo y demencia. ¿Por qué? Porque el beta-hidroxibutirato ha demostrado poder elevar neurotransmisores como es el GABA, que es un neurotransmisor relajante. Y esto lo hace, según estudios, actuando sobre una enzima que permite el paso entre el glutamato, que es un neurotransmisor excitante, a el GABA. El beta-hidroxibutirato se ha visto que podía activar la conversión entre glutamato y GABA. Menos glutamato, más GABA. Al tener GABA más elevado, tú tienes un estado de relajación más activado. Con lo cual, para todos estos estados de epilepsia, de hiperactividad, de ansiedad, una dieta cetogénica se ve súper mega útil. La gente que todavía no me conoce, yo sufría de pequeño de crisis de epilepsia, que era despertarse por la mañana y perder conciencia, o sea, tienes como una pérdida de la respiración, pierdes conciencia, no sabes cómo respirar, sigues como, sabes que te pasa algo, pero no puedes tener un control sobre lo que te está pasando. Esto me ha pasado durante 1 año o 2 de mi vida, que no lo solía contar a mi padre y me despertaba cada mañana y hacía crisis de epilepsia. Después me hicieron un diagnóstico, tenía crisis de epilepsia y de un día para otro ya no tenía crisis de epilepsia. Luego después sufría de ansiedad. Empezaba con ansiedad, tener la mente en otra cosa, pérdida de foco mental, pensar en el futuro, estar preocupado por el futuro, hasta llegar a la facultad de farmacia, donde hacía crisis de pánico. Cada hora que estaba con alguien pensaba que iba a morir en los 5 siguientes minutos. Y sobre todo cuando estaba en entorno con mucha gente, pensaba que todas las personas me estaban mirando y yo pensando que me iba a morir. O sea, un estado bastante, bastante loco. Y desde este momento donde empecé a cuidar un poquito más mi alimentación, bajar la cantidad de carbohidratos, en la época no tenía ni puta idea que hacía dieta cetogénica, todo esto empezó a irse. Entonces, yo es verdad que venía ya de un estado bastante, digamos, receptivo a todo esto porque mi estado, ya estaba como un estado fisiopatológico, ¿no? Entonces, todas estas personas sufriendo ansiedad, sufriendo epilepsia, sufriendo problemas con pérdida de la atención, pérdida del foco mental, sí que recomendaría probar la dieta cetogénica porque les podría venir bastante bien y la evidencia científica lo demuestra en todas las patologías con demencia o con crisis de epilepsia o con autismo, sí que se ha visto ya evidencia fija que la dieta cetogénica es muy útil. Ya se están viendo también evidencia en diabetes de tipo 2, diabetes de tipo 1 y cáncer. La hay, es que la hay, ¿vale? Bueno, Todos los pacientes con cáncer, incluso en hospitales, que sí que se está usando dieta cetogénica o incluso hacer ayunar los pacientes antes de una operación de cirugía, ¿vale? Con lo cual sí que se ha visto muchos usos así. buenísimo. Al final, por esa propia mejora de la sensibilidad a la insulina, sabemos que uno de los factores que influyen en el cáncer es la resistencia a la misma, ¿no? Entonces, si la Efectivamente, sí. mejoras, pues totalmente, lo que hemos comentado antes, ¿no? No sé hasta qué punto pues alguien querría probar la dieta cetogénica, pero desde luego disminuir el consumo de carbohidratos y, como tú has dicho, moverse más y otros factores es muy interesante. Y antes de pasar a las preguntas finales, Phil, me gustaría no desaprovechar la oportunidad que tenemos aquí para resolver una duda que incluso se suele dar hasta en médicos, y es que confundir la cetosis con la cetoacidosis. Que eso Vale. muchas veces lo he visto por redes y digo, joder, ¿no? Entonces, simplemente rápidamente decir la diferencia entre estas dos cosas. Sí, ok. El estado de cetoacidosis es un estado que se podría conseguir en personas diabéticas
por una elevación extrema de los cuerpos cetónicos en sangre. Este estado, que es patológico, se ve en personas con resistencia a la insulina y ya diabéticas de tipo 2, mayoritariamente. Cuando tú estás sano, cuando tú estás probando una dieta cetogénica, puedes llegar a elevar tus cuerpos cetónicos en una concentración entre el 0,5, el 2,0, 2,5 milimoles y en algunos casos de ayunos 5,0 milimoles por litro. Hasta 8, 9 o incluso 7, 8 milimoles por litro no es cetoacidosis. Es imposible con cetosis nutricional llegar a cetoacidosis. Es literalmente imposible. Y si lo quieres hacer, pues tendrías que tomar a lo mejor cetonas exógenas líquidas en formas de éster y meterte a lo mejor 3 o 4 dosis de las mismas seguidas en un estado de ayuno prolongado de una semana. E incluso haciendo esto, tu cuerpo usaría estas cetonas desde un punto de vista energético para producir energía, porque no sería un cuerpo en estado de resistencia a la insulina y sabría usar estos cuerpos cetónicos. Conclusión, no puedes llegar a la cetoacidosis solo con la dieta cetogénica. Tienes ya que tener un estado patológico relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, no tener miedo a la dieta cetogénica porque es literalmente imposible llegar a este estado si no eres diabético de tipo 2 y eso. Entonces, mucha gente entonces dirá, pero bro, acabas de decir que la dieta cetogénica se podía pautar en diabetes de tipo 2. Ya, pero si estás comiendo muchos carbohidratos de repente y estás usando o quieres empezar una dieta cetogénica ya enseguida y no lo estás haciendo de manera progresiva, es decir, pasando primero por una dieta low carb, después cetogénica, o sea, si no estás corrigiendo primero todos los factores sanguíneos de la inflamación, como la insulina, como la HbA1c, pues por supuesto, podrías llegar, si lo haces desde un punto de vista extremo, a cetoacidosis. Pero sinceramente hay que quererlo para llegar a este estado. Brutal, Phil, brutal. Dale, Sergio, pues empieza con la primera pregunta de las finales, que son preguntas muy cortitas, pero bueno, a la vez muy interesantes. Pues bueno, Phil, como dice Quique, tenemos unas preguntas finales que hacemos a todos los invitados y no queríamos dejar pasar la oportunidad. Y bueno, ¿qué hábito de tu día a día recomendarías a todas esas personas que nos están escuchando? Un hábito que te haya ayudado a mejorar tu salud o cualquier cosa. Vale, ok. Lo primero al despertar por la mañana, sonreír. Y esto lo digo en mi charla. Lo primero que tienes que hacer es abrir los ojos y sonreír. ¿Por qué? Porque el hecho de sonreír, no estoy haciendo la cama, ¿eh? O sea, sonreír lo primero al abrir los ojos. ¿Por qué? Esto hace dos cosas. Número uno es que mentalmente estás diciendo a tu cerebro que todo está yendo bien en tu vida, aunque cosas puedan ir mal. Pero si tú estás sonriendo, estás diciendo a tu cerebro, estoy ok, me voy a comer el día. Entonces, forzando la sonrisa, porque a lo mejor no quieres sonreír, forzando la sonrisa, por el hecho de forzar, estás también diciendo a tu cerebro, me voy a comer el día, me lo voy a comer. O sea, yo tomo la voluntad de comérmelo, a pesar de que tú no quieras. Y como es la primera cosa que haces en el día antes de hacer la cama, es decir, haces esto y sonríes, ya mentalmente es muy difícil que te despiertas deprimido. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Además, se ha visto que el hecho de sonreír, el propio hecho de sonreír, solo sonreír, podías secretar tú mismo, tu cerebro secreta, pues dopamina, serotonina y todos estos neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo. Entonces, ¿por qué no hacer esto si es gratis y cuesta un segundo? Que bueno, desde luego que hay ocasiones en las que es muy complicado, como tú bien has dicho, pero a veces el forzarte a hacerlo, aunque no tengas ganas, de alguna manera puedes trolear, ¿no? Un poco a tu cerebro, engañarle y desde luego que sí podría tener algún efecto. O sea, que muy interesante, desde luego es un hábito que no nos habían hecho hasta ahora y me parece que a mucha gente le puede ser útil, desde luego. Segunda pregunta, Phil. ¿Qué has encontrado durante las últimas 2, 3 semanas
incluso podrías mencionar incluso la cuarentena, qué autor, qué herramienta, qué artículo o qué libro que hayas encontrado, que te haya flipado y que puedas compartir aquí con nosotros. Ok, pues los dos libros, ok. Número uno va a ser un libro más de desarrollo personal y otro libro relacionado con la nutrición. Eh, Número uno es un autor que sigo desde los pasados 10 años, que es Grant Cardone. Grant Cardone es un autor especializado en venta, desarrollo personal y real estate, y que ha escrito un montón de libros, pero sobre todo uno que se llama Be Obsessed o Be Average. Es un libro que es puro capitalista, puro americano y puro de no pain, no gain. Puro y duro. Y que la persona que está a lo mejor un poco yogi y que la vida, life is a journey, keep it easy, bro, no es un libro para este tipo de persona. Es un libro para personas de me quiero comer el mundo, estoy cansado pero trabajo y los domingos se trabaja y tengo goles y tengo metas y los goles van por encima, los goles, las metas van por encima de todo. Entonces, este tipo de mindset no es para todos. No es para todos porque tú, si te las quieres tomar tranquilo, si te lo quieres hacer un poco fácil en la vida y no quieres meterle pues ganas a la vida, pues no es un libro para ti. Si quieres comerte la vida o estás en una fase de tu vida donde estás entre dos bandos, no sabes qué hacer, pierdes el foco mental, estás un poco perdiendo tu productividad, Grant Cardone, Be Obsessed o Be Average. Porque este tipo de personas que son billonarias, millonarias y que cumplen mucho, yo recomendaría a todas las personas que se lean todos estos libros de desarrollo personal y que lean todos los días libros de estas personas que han cumplido mucho. Porque aunque parezca esto enorme de tener billones de dólares en inmobiliaria, billones de dólares en invertidos o millones de dólares en coche, yates, etcétera, puede parecer enorme, pero inspira. ¿Y cómo te inspira? Te empuja a actuar. Y actuar y la acción es lo que te hace tener resultados. No resultados a lo mejor que te van a dar resultados fructíferos, a lo mejor resultados que te pueden llevar a error, pero te hace actuar. Y yo cuando escucho este tipo de persona como Grant Cardone y este libro, Be Obsessed o Be Average, no te puedes quedar quieto en el sofá más de 5 minutos. No puedes, es imposible, porque o estás haciendo un tweet, o estás posteando en TikTok, o estás corriendo fuera, o estás haciendo un closing de ventas con alguien, o estás creando un nuevo programa, o estás haciendo un podcast, o te estás cuidando a ti, y son personas que te motivan a actuar y a crecer, y es bueno. Ojito, ¿estoy diciendo que hay que estar 7 días de todo el año, 365 días de todo el año así? No pienso, pero pienso que es mejor en una fase de nuestra vida, que supongo que la audiencia del podcast tiene entre 20 y 30 años, pues somos jóvenes, todavía no tenemos la vida hecha, tenemos hasta los 80 años para crearnos una vida, es en este momento de nuestra vida donde hay que meterle caña a la vida y crear cosas, Es el momento, ahora, no en 10 años. Las redes sociales acaban de nacer. O sea, YouTube tiene 10 años, 15 años. O sea, ¿eso qué es? Es nuevo. En 2070 los jóvenes dirán, ¿pero qué coño habéis hecho? O sea, lo teníais ya, no había nadie en YouTube, no había nadie en Instagram, nadie en TikTok. Para vosotros era súper fácil. Es el momento ahora, la gente no se da cuenta. Hay un montón de oportunidades. Coges tu puto móvil, haces un TikTok, se puede hacer viral en 2 horas. O sea, es que la gente no se da cuenta de esto. Y YouTube igual. Entonces, esto motiva. Y hay que leer un montón de personas que te inspiran así. Gary Vee, Tony Robbins, Grant Cardone, todas estas personas que te empujan a crear contenido porque es bueno. Y te aumenta la creatividad, te aumenta la motivación, te aumenta a crear. Son distintos tipos de personalidades, pero yo recomendaría a todos, incluso gente un poquito más introvertida que le da miedo la cámara, pues no pasa nada si te da miedo la cámara. Haces un podcast y ya está. Y si te da miedo el podcast, pues escribes. Y si te da miedo escribir, pues entonces haces un pequeño post en Instagram de una foto de algo, pero haz algo, produzca contenido. Y número 2, nutrición. Nutrición, estos últimos meses me he estado yendo un poquito más a dieta carnívora para entender cómo gente podía vivir sin la ingesta de fibra
y de vegetales, solo comiendo carne y órganos. Y son libros que me han asustado cómo gente podía vivir solo comiendo carne. Entonces recomendaría The Carnivore Diet del Dr. Paul Saladino y también el otro libro, The Carnivore Code, perdón, de Dr. Paul Saladino y The Carnivore Diet del Dr. Sean Baker, que son 2 libros sobre la dieta carnívora donde indican con evidencia científica que la ingesta de fibra podría perjudicar el intestino tanto para estreñimiento que para diarrea, pero además que la ingesta de moléculas seno-horméticas como el resveratrol, la curcumina, el sulforafano de los brócolis, podría tener efectos secundarios sobre tu ADN y a dosis altas perjudicar tu organismo. Cosas que hasta el día de hoy decir que comer brócoli, espárragos y verduras era totalmente sano y gente ahora que está llegando diciendo que comer verduras podría ser que no solo sean beneficios. Entonces, 2 cosas. Brent Cardon, Paul Saladino. Qué bueno, Phil. Qué bueno, me encanta porque has dado con la clave, ¿no? Cuando has soltado esa pildorita que no es de hacer los 365 días al año, pero sí es cierto que en alguna época de nuestra vida es más interesante, ¿no?, en tomar acción para sacar cosas adelante. Y luego también esto que has comentado de la alimentación me parece muy, muy interesante también, ¿no? Porque al final tendemos a irnos a los extremos y toda esa gente que está comiendo todo el día carne, como toda esa gente que está comiendo todo el día vegetales, quizá no es lo óptimo, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado también esas recomendaciones. Y ya vamos con la última pregunta, que sería un poquito quizá la más personal. Es ¿qué destacarías de ti que te diferencie del resto, ya sea a nivel personal o a nivel profesional? Que me la suda absolutamente todo. Esto yo creo que sinceramente lo que más me define. Es decir, que se burlen de mi acento, que se burlen de mi contenido, que se burlen de salir a la cámara y decir una tontería. Me la suda todo. O sea, es que me la pela todo. Me la pela todo. Y es que sobre todo es realmente cómo avalo las críticas. Tengo, creo, dejando mi humildad al lado, lo voy a decir, en este momento, ahora voy a poner mi ego por las nubes, que realmente me la pela todas las críticas que me hacen. Es que me la suda totalmente. Y creo que tengo bastante huevos para dejar a gente criticarme e incluso hasta llegar al punto invitarme en mi live, como lo hice el otro día con un vegano, que le he dejado hablar 2 horas en mi live contando su vida a todos mis seguidores de que el veganismo era mejor de todo lo que hacía y que lo que estaba haciendo era matar a gente. Entonces, todo esto pienso que es muy importante en un profesional de la salud, en una persona que está presente en redes, es tener 2 cosas. Número 1 es la humildad y número 2 es la flexibilidad. ¿Qué es la humildad? La humildad es dejar a alguien que no piensa como tú, dejarle hablar en tu live. Esto se llama humildad. Cojo un ejemplo para decirlo en Instagram, pero la humildad no solo se define con Instagram, ¿vale? Simplemente esto. ¿No estás de acuerdo conmigo? Perfecto, bro. Espectacular. Ven a mi live, te dejo hablar y dime lo que opinas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Y esto es humildad. Es decir, yo podría tener razón, él también, pues perfecto, espectacular. Para tener humildad hay que tener un mínimo de confianza en sí. Porque si no tienes confianza, pues te pones a la defensiva y como te pones a la defensiva, pues no aceptas a nadie en tu terreno. Incluso la gente solo acepta a gente que piensa como tú. Pero esto no llega a ningún lado. O sea, el objetivo es, yo opino esto, todos los demás piensan diferente, vale, pues habla conmigo si no opinas igual que yo. Y número 2 es la flexibilidad. La flexibilidad es, tengo una idea de algo, tengo una perspectiva sobre un concepto, pero estoy dispuesto a decir que lo que he dicho antes, a lo mejor me estaba equivocado. Y esto es flexibilidad. Esto es flexibilidad. Y para tener flexibilidad hay que tener humildad. Porque si tú tienes el ego por las santas nubes y has dicho hace 2 meses que X es cierto, pues tener flexibilidad es decir, perdona, la verdad es que me he equivocado y pienso hoy que esto
tiene más sentido esto que he dicho hace 2 meses. Si no tienes humildad, si no tienes flexibilidad, para mí no eres un buen profesional. Entonces, definiendo para mí la calidad de un profesional de tal manera, vas a Instagram y vas a ver que no hay muchas personas así. No, no hay muchas. Sobre todo el ego define muchas personas, porque hay mucha gente con mucho, mucho ego. Entonces, para contestar a tu duda y poner todo en una cajita, pienso realmente que me la suda todas las críticas que me hacen. ¿Por qué? Pues porque tengo el ego donde tiene que estar. Así de sencillo. Brutal, Phil. Me ha parecido dos cositas muy, muy buenas. Y bueno, ya vamos a ir finalizando el episodio. De verdad que muchísimas gracias porque ha quedado un episodio brutal. Vamos, me ha encantado personalmente y también he aprendido un montón. Así que bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, antes de nada, Phil, dinos todas tus redes sociales y dónde puede encontrarte todos los que nos están oyendo. Muchas gracias a vosotros dos primero, ¿vale? Que os tengo que decir que el podcast y las preguntas que me habéis hecho son geniales, lo he pasado brutal. Cada vez estáis progresando y he escuchado unos de vuestros podcasts y cada vez mejor cómo estáis repartiendo las dudas y las preguntas que hacéis, tanto de nutrición que de desarrollo personal. Me parece, vamos, una maravilla, así que lo vais a petar, sinceramente. Enhorabuena a vosotros dos, de verdad. Luego, las redes sociales en las que la gente me puede seguir es @thephilhugo en Instagram o Philhugo en YouTube. ThePhilhugo en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook. Y luego Philhugo en YouTube, donde podrán encontrar absolutamente todo. Genial, pues nada, agradecer a toda la gente que se ha quedado a este punto del episodio, que seguramente es que le haya interesado mucho todo lo que le has contado, Phil. Y bueno, como siempre decimos, nos apoyáis muchísimo y os agradecemos. Si le hacéis un pantallazo, una captura de pantalla al podcast en la plataforma que lo estéis escuchando, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iVoox, y lo compartís en Instagram sobre todo, a mí me podéis etiquetar por @KikeCarmonaSalud y a Sergio Como @salud y por supuesto a Phil en The Phil Hugo. Eso es, nosotros lo reposteamos, le damos más visibilidad y al final, que es de lo que se trata, ¿no? Seguir ayudando a más gente. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y todas y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy grande. Muchas Gracias. gracias, Phil. Un abrazo, hermanos. Chao.